Paula Fernández, licenciada en Estudios Orientales, magíster en Industrias Culturales, ¿verdad? Sí. Y una genia absoluta. Okay. Sacaste el sentido de parte. Cantante. Y otras cosas. Bueno, mucho emprendedora. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Bueno, va a haber puntos de conexión en lo que yo les quiero mostrar con lo que ya había mencionado Mel, obviamente. Es intencional y en otras cosas yo les contaba, mira, no fue intencional, pero terminó cerrando. Así que en Japón no existen las casualidades, existen las causalidades. De eso también seguramente va a hablar Pepe en un ratito. Pero yo les quiero empezar esta parte con esta pregunta. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra industria? Producción. Bien. Fabricación. Fabricación. Mercado. Sí, negocio. Negocio. Productos. Bien. Plata. Bien, perfecto, sí. Estamos apuntando. Perfecto. ¿Y a qué tipo de industria se les viene a la cabeza? La primera, no hace falta que la piensen bien. Comercio, ok, perfecto. Vehiculares. Vehículos, ok. Textil, perfecto. alimentaria, como usted sí, totalmente. Bueno, esto es lo que yo quería, a lo que yo quería apuntar, porque como último quizás lleguemos a pensar de que industria, en realidad, como pasar a la siguiente, está relacionada a la cultura. Bueno, ahora después de un camino largo entendemos la idea de industria cultural, pero cuando nace, en un principio nace un concepto sumamente negativo, porque estos señores que ven acá pertenecían a una escuela de teoría, la escuela de Frankfurt. Estos señores eran muy fanáticos de la música clásica en aquella época y empiezan a ver un fenómeno hacia los años 20, que es cuando empiezan a pensar toda esta teoría, que era de que la música estaba siendo cooptada por algo casi diabólico como puede ser el jazz. Entonces empiezan a ver que el jazz estaba funcionando dentro de algo que los descolocaba, porque hasta ese momento la cultura que ellos entendían, esa música que a ellos les gustaba, no participaba de procesos de producción, ¿sí? Justamente lo que ellos empiezan a ver es que el jazz, ese es un poco el ejemplo que toman, pero obviamente lo vamos a ver hoy en día replicado en montones de otros géneros que son más familiares. Ellos veían de que el jazz entraba en esta lógica de una banda que ahora pasa a ser parte de una discográfica que se había creado. Esa discográfica tiene un lugar donde produce discos, esos discos venden, eso ingresa parte a esta industria que se había creado, digamos, a esta discográfica. Una partecita iba para el compositor, una partecita iba para la persona que había sido también parte de todo ese proceso. Entonces no les gusta nada esto que están viendo. Justamente por eso les digo que empieza esta idea de industria cultural como algo negativo, porque ellos empiezan a ver que es cultura mercantilizada. Dicen que el proceso de industrialización degrada la cultura como ellos la entendían en aquella época, ¿sí? Como mero entretenimiento, que está asociado a la cultura de masas. Ahí empieza a entenderse esta diferencia que hacen, ¿no? Como hay una alta cultura y una baja cultura que está asociada a esa cultura de masas, y todo eso que están viendo en ese momento el jazz era parte de esa baja cultura. La gente que le gustaba todo eso son hombres o mujeres engañadas. O sea, lo que hacen es pensar que eligen libremente lo que están escuchando, cuando todo en realidad es un mundo encubierto de la industria, y no pueden pensar críticamente en lo que están consumiendo. Bueno, hay muchos más conceptos, pero para que entiendan de que acá nace el concepto de industria cultural que ellos construyen, y que obviamente con el paso de los años va siendo tratado por otros teóricos que le van a pasar un poquito más de filtro, lo van a hacer un poco más amable y empiezan a ver que en realidad esto puede tener beneficios, ¿sí? Entonces, hoy en día, después de todo ese proceso, desde esa parte negativa desde la cual se inició la industria cultural, a todos estos otros teóricos que fueron trabajando el concepto, hoy las entendemos más a las industrias culturales como promotoras de productos y contenidos culturales que expresan capital simbólico de las sociedades. Entonces, una industria entendida como yo compro un auto, se entiende como el producto, el servicio, yo compro, me dan ese producto, yo utilizo ese producto. El auto no tiene capital simbólico. Algunos por ahí ahora lo empiezan a pensar de otra manera. Pero las industrias culturales, los productos culturales, no solo yo accedo a ese consumo, sino, como bien les contaba Mel, lo que hacen es contarnos algo de esa sociedad, y nosotros empezamos a ver esa sociedad, el origen de ese producto que estoy consumiendo, de una manera distinta, ¿sí? Y entonces por eso se resalta esta importancia. Lo distinto de otras industrias es tienen valor estratégico para los países al penetrar en el imaginario social. Entonces no dejan de ser productos, pero el mensaje que ponen es distinto, ¿sí?
Pero no es por la llegada de la sociedad de consumo en la segunda posguerra. En realidad, el proceso de lo que ellos vean de industria cultural está hasta relacionado con la propia experiencia que tuvieron Horkheimer y Adorno, porque ellos tuvieron que escapar de Alemania, se fueron a Estados Unidos por el ascenso del nazismo. Entonces ellos veían el aparato de propaganda del nazismo y también lo metían en su teoría. Entonces, hay un montón de cosas mezcladas. Yo en todo eso no me quiero meter porque son un montón de aristas. Pero bueno, ahí está. Empezamos a ver que el consumo es necesario también entenderlo como parte de lo que es la cultura en sí misma, ¿no? Cómo se fue transformando todo eso. Yo quería llegar a esto, ¿no? Porque hablamos de industria al principio pensando en la industria pesada, autos, lo textil, etcétera, etcétera. Entonces, les propongo esta línea, ¿sí? Para entender dos momentos clave del contacto del Japón con Occidente. Son dos momentos del cual hay un Japón antes y un Japón después. Un Japón antes y un Japón después. La primera es la llegada del almirante Perry en 1853. Estaba al frente de una flota norteamericana. Japón había permanecido hasta ese momento más de 200 años cerrado a la influencia occidental. Llega Perry y amablemente a punta de cañón se para frente a Japón y dice: nos abren y comerciamos. Bueno, ¿qué hizo Japón? A ver si abrieron y comerciaron. Todo lo que no había entrado a Japón y que se había estado desarrollando en Occidente empieza a entrar a raudales. Y estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de tecnología, todo lo que se puedan imaginar. Y ahí Japón empieza un proceso de adaptar todo eso y empezar a crear ellos también su propia tecnología. En el ejemplo de industria pesada que les quiero mostrar es la propia locomotora que creó Japón a través de esa tecnología hacia finales del siglo XIX y cómo después tenemos un segundo momento. Hay una escalada militarista, Japón participa de la Segunda Guerra Mundial, adelante. 1945, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y a partir de ahí, un proceso también de varios años de ocupación norteamericana, inyectando capital y también direccionando Japón a otro, tratando de direccionarlo a que sea mucho más beneficioso y que sea como valores democráticos entendidos en Occidente. Entonces, tenemos acá esta creación, con este primer momento histórico de esta locomotora, y después tenemos en los años 60 la creación a través de todo ese proceso de adopción de tecnología y conocimiento de nuevo, que llega hasta el Shinkansen, es el primer tren de alta velocidad. ¿Sí? Así que acá tenemos un paralelismo de lo que es industria pesada, pero si lo pasamos, vamos a hacer paralelismo también en las tres industrias que estamos abordando en esta ocasión, que es el manga, la animación y los videojuegos. En el caso del manga también hay un cambio muy importante. Seguramente muchos reconozcan esta imagen que está acá. Esas son las de Kanagawa. Kanagawa, exactamente. La imagen icónica de Japón que hoy interpretaríamos como alta cultura, pero que en su momento no lo era para nada. Porque de hecho me acuerdo también una anécdota, hace un tiempito estuve en Japón y estábamos con un catedrático de ukiyo-e, que es justamente la técnica de grabado, a la cual pertenece esta imagen. Y había uno de mis compañeros que no estaba tan todavía versado en los temas de Japón, entonces le preguntó, obviamente, porque quería saber, bueno, ¿y esta imagen? ¿Dónde está la gran obra de la ola de Kanagawa? ¿Dónde está como si fuese la gran obra de Van Gogh o la gran obra de Monet? ¿En qué lugar del mundo está dispuesta? ¿En qué museo? Y el catedrático le dijo, no existe. No, pero tiene que haber, porque siempre hay un cuadro original y después sale, no existe. ¿Por qué? Porque, hola, ¿qué tal? La técnica de grabado ukiyo-e, que era la cultura popular de la época, empezando más o menos por esta época, italiano un tanto antes también, pero que en realidad va a ser lo que consumían las masas, hoy lo entendemos como alta cultura, pero se reproducía infinitamente. Entonces yo tengo una granola de Kanagawa en mi casa, y no existe el original. ¿Sí? A lo sumo habrá copas más antiguas y más antiguas, pero no existe el original. A partir de la apertura de Japón, como les decía, en 1853 se empieza a ingresar tecnología y empieza a ingresar estas ideas de Occidente que no, Japón trata de adaptarlas a lo que venía también realizando. Entonces, conceptos como las tiras cómicas, conceptos como el humor político, empieza a también encontrar su lugar en espacios como los periódicos que también circulan en Japón en estos momentos. Todo esto es parte de la influencia occidental. ¿Qué empieza a entrar después a medida que se desarrolla también la cinematografía? Mickey. De alguna manera englobando, yo elijo Mickey para darle idea general, pero Disney a medida que se desarrolla en Occidente también va a ser consumido por los incipientes cineastas y mangakas. Ahora, en la parte de manga yo me quiero centrar en este señor, que ella ya también lo mencionó, que es Osamu Tezuka, que es considerado el dios del manga, la persona que le dio una vuelta de tuerca a la industria. Entonces, este es un
manga incipiente, porque de hecho Hokusai, que fue el creador de esta obra y de tantas otras, es considerado a veces, todavía discutido, pero muchos dicen, bueno, el manga inició con él, era un manga, un protomanga, no era como lo conocemos hoy, pero como que habría iniciado con él. Todo eso se fue desarrollando y este señor consumía mucha cinematografía de Occidente. Consumía parte de Disney, consumía películas francesas, le encantaba el cine. Entonces se dio cuenta de que el cómic que él consumía también en ese momento eran cuadros que contaban como historias separadas. Y él dice, me gustaría que fuera mucho más dinámico. Entonces el manga que él crea, o sea, a partir de lo que se transforma toda esta idea de la narrativa también, es leer el manga como si fuese una película. Rompe con la idea de cuadros que son absolutamente inamovibles, lo que hace es destruirlos, pasa los dibujos por encima, usa varios cuadros para simplemente mostrar cómo un auto se mueve. Bueno, eso era muy disruptivo en aquella época. Entonces él cambia toda esa dinámica a partir de esa influencia, es que otros autores también van a empezar a hacer lo mismo y termina siendo, como comentaba Mel, una marca particular de este tipo de historias, ¿sí? Que terminan siendo como las revistas que estuvieron circulando, la Shonen Jump, y si justamente también llega a ser muy popular, termina transformándose en los tomos que también estuvieron circulando por ahí. Bien, esto con el manga. ¿Qué pasa en la animación? La siguiente, vamos a tener también adopción de las técnicas que se empezaban a implementar en Occidente, mucho de Francia, por supuesto, porque también muchos de los primeros movimientos que tienen que ver con la cinematografía venían de ahí. Creo que este tiene es un pequeño videíto, sin sonido. Es la primera animación encontrada hasta el momento de Japón. Dura 5 segundos. Este fallaba, me parece. ¿Cómo? El fallaba, creo que es ese. Esta fue encontrada hace muy poquito, ahora no me acuerdo la fecha exacta, pero data como del 1911, anda por ahí. Pero fue lo primero, lo más incipiente. Igual no cierro el paréntesis porque esto fue encontrado hace muy poquitos años. Antes de esta había otra obra que se consideraba que era la más antigua, o sea que no me sorprendería que el día de mañana de pronto encontraran una un poquito más antigua que esta. Siguen apareciendo cosas. Empezaron a experimentar también con animaciones hechas en papel tradicional. Ahí está la influencia, ¿no? Por supuesto, de lo que llega de Occidente, pero también lo adapto a algo que es muy particular japonés. Este tipo de animación que acá está ilustrada se tomaba de linternas que habían ingresado en algún momento varios años antes los holandeses. Bueno, estos primeros movimientos absorbidos por Japón y adaptados a sus propias necesidades. Nuevamente Japón absorbiendo mucho de Disney, las primeras películas, Blancanieves, etc. Al punto que había un director en particular, Seo Mitsuyo, que estaba fanatizado con fantasía. ¿Alguno acá de las viejas épocas se acuerda de fantasía de Disney? Bueno, fue una película que a ese director en particular lo maravilló por completo y lo inspiró a crear una película que era de propaganda, porque en aquel momento la marina japonesa ya había ingresado en lo que es la escalada militarista de Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces le dicen, queremos una película que enaltezca toda la valentía del Japón. Y así es como crean Momotaro y los guerreros divinos del mar, que es el primer largometraje, no a color, el primer largometraje animado japonés en 1945, estrenado apenas unos meses antes de que se cayeran las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces tenemos esta influencia. Y en la época de posguerra, Japón reconstruyéndose, también tiene a un personaje muy particular, que era Hiroshi Okawa, un empresario, que era fanático de Blancanieves. O sea, cada uno tiene como su película que le gustaba más, ¿no? Entonces Hiroshi Okawa la había visto montones de veces y quería crear el Disney del Oriente. Esa fue exactamente, según cuentan las fuentes, la expresión que utilizó. Entonces, lo que hizo fue crear un estudio, Toei Animation, mediante la compra de otras varias empresas más pequeñas. Y a partir de ahí, Toei Animation hoy es uno de los estudios más grandes del Japón. La crea y a partir de ahí también él es con ese estudio el que hace el primer largometraje animado a color. O sea que tenemos primero con Seo Mitsuyo y este señor con este estudio logra La leyenda de la serpiente blanca, que es este primer largometraje animado a color. Años 60 se masifica la televisión, empieza entonces a ponerse el foco más que en largometrajes en series animadas, porque era obviamente lo que se empezaba a insertar en cada hogar, sobre todo en un Japón en recuperación. Años después, un gran estudio que hoy muchos seguramente reconocen es Estudio Ghibli, 1980, a de los años 80, con quien es hoy considerado uno de los grandes animadores de toda la historia, porque ya ha superado las barreras del Japón, que es Hayao Miyazaki, que seguramente conozcan a alguno Totoro, que es como la gran figura, digamos, algunos dicen, bueno, el Mickey de Japón,
nada, yo tengo mis reparos con eso, pero bueno, a veces para usar comparativa. Y bueno, obviamente para los que no lo conozcan tanto, su película Chihiro fue la que ganó el Oscar en el año 2003, si mal no recuerdo. O sea que fue uno de los grandes que ha realmente atravesado todas las barreras lingüísticas y culturales. Pasamos. Videojuegos también tenemos esta misma línea, porque Nintendo fue creado a fines del siglo XIX. No había videojuegos, obviamente, en esa época. Pero sí era un centro de entretenimiento. Las personas que lo crearon, en realidad estaban dedicados a hacer una serie de cartas Hanafuda, las cartas que se suelen jugar en Japón. Entonces comenzaron en el rubro del entretenimiento con la tecnología de la época, por supuesto. Entonces de estas cartas Hanafuda también fueron influenciadas por Disney, porque cuando Disney empezó a aparecer, licenciaron los personajes de Disney para crear cartas de juego con los personajes de Disney. En cierto momento se empiezan a meter en, cuando ya estamos hablando obviamente de posguerra, 1970 empieza a generarse todo lo que es los videojuegos más incipientes y ellos empiezan a meterse también en esa dinámica. Pero se dan cuenta de que en realidad había algo que estaba faltando en los videojuegos. Empiezan a aparecer los videojuegos en Occidente, seguramente recuerdan el Pong, algunos como un primer juego. Bueno, aparte hay una empresa Atari también que es legendaria, que es prácticamente fundadora de lo que es la industria de los videojuegos. El poder estaba en Estados Unidos en ese momento, en ese desarrollo. Y Nintendo se quiere meter y contrata para eso a este señor, Shigeru Miyamoto. Y Shigeru Miyamoto era un soñador absoluto. Él en su juventud le gustaba salir a inventar historias. Bueno, básicamente era como vivir en un manga para él, ¿no? Él también recuerda que había consumido mucho de eso cuando era joven y era, de parte de Occidente, fanático de Popeye. Le gustaba mucho esa historia, entre otras historias, porque él consumió un montón de cosas. Entonces, cuando lo contratan y le dicen, tenés que hacerte cargo de crear un videojuego, porque lo que veníamos haciendo no era tan popular, cambia toda la dinámica de la narrativa en los videojuegos. Hasta ese momento los videojuegos no tenían historia, lo que podemos decir, ¿no? Era más como videojuego de disparo, videojuego de perseguir algo. No había algo que, digamos, te ligara las pantallas entre sí. Él lo que hace es crear una historia a través de videojuegos, y así es como nace Super Mario Bros. En sus diferentes, muchas versiones a lo largo de los años. Pero para que se den cuenta, él es considerado hoy en día el padre de los videojuegos modernos. Bueno, obviamente Nintendo es uno de los grandes participantes en toda esta industria, pero también hay muchos otros que participan ya sea desde el hardware, o sea, desde la creación de los aparatos a través de los cuales nosotros accedemos a los videojuegos, ya sea en salas de videojuegos o en tu casa con una consola, o también la parte de software, o sea, creando lo que son los videojuegos en sí. Y algunos de esos ejemplos son Capcom, Sega, Konami, hay muchos más. Todos estos son japoneses. De estos tres que son los grandes competidores en el mundo de los videojuegos actuales, tenemos Nintendo y Sony como los grandes exponentes dentro de lo que es la industria de los videojuegos de Japón. Bien. Agregando un poco a lo que decía Mel en un momento también, ella igual lo explicó con más detalle, yo lo voy a pasar mucho más rápido, pero todo lo que es el media mix o transmedia, esta idea de que una sola historia original puede ser parte de diferentes productos, ¿no? Eso los teóricos de la comunicación lo llaman justamente así. Media mix generalmente es el término que se utiliza en Japón. Esto es solamente con un ejemplo de otro manga, ella lo contó igual también con otros bastante más conocidos. Y otro sistema que también se puede encontrar dentro de la industria como circuito estratégico es el comité de producción o Seisaku Inkai. No hay una empresa lo suficientemente grande o solamente Toei, este gran estudio de animación que les contaba, que pueda encargarse de financiar todos los procesos dentro de la animación. No existe porque es muy caro. Entonces, a partir sobre todo de los años 90, que es cuando Japón estaba en recesión, se empiezan a crear, o sea, se empiezan a proliferar más este sistema, donde hay diferentes actores que ponen cada uno un porcentaje para poder hacer o llevar adelante un proyecto. Entonces tenemos una distribuidora, una discográfica, una agencia de publicidad, una cadena de televisión, un grupo editorial, y cada uno va poniendo diferentes porcentajes que cuando termina apareciendo el producto, y si efectivamente es exitoso, recibe, obviamente, de acuerdo a su porcentaje de participación. Nótese que acá no hay estudio de animación porque a veces están presentes, dependiendo de qué tan grandes sean, Toei podría estar presente, pero generalmente mucha animación es tercerizada a estudios pequeños. Entonces, los grandes jugadores participan y cuando se ponen a poner un proyecto, llaman a una empresa, digamos, de estudio de animación y le dicen, bueno, trabaja esto. Y ahí también hay un circuito que es difícil para la animación japonesa romper, que son los bajos salarios. Pero bueno, eso es para otra historia. Eso lo veo más que nada con Sony, por ejemplo. Sony, a ver,
tenés Sony News, tenés Anime, tenés Avon Pictures. Después, o sea, Sony tiene un propio comité encima, o sea, eso... Sí, igual es diferente la dinámica porque Sony no es particularmente como parte de un Seiza Quinkai, o sea, es otra empresa transnacional. O sea, es ya como que está prácticamente diversificada, nacional. mejor dicho. Claro, no, es que Sony participa de otro tipo de rubro en realidad. Esto es más cuando estamos hablando de la producción de animes más localizados, que después se venderán al extranjero, pero estos son los participantes locales. Sí. Ah, bien. Y ahora les quiero mostrar este pequeño videito como antesala. Unbelievable that this little piece of junk could be such a big problem. No wonder this circuit failed. Said made in Japan. What do you mean, Dad? All the best stuff is made in Japan. Unbelievable. Alguno reconoce quizás la película, es Volviendo al futuro. Volver al Futuro. Si hay generaciones más jóvenes que no la han visto, veanla por favor, porque es un ícono en la cultura pop occidental. Pero bueno, simplemente elegí esto en particular porque representa muy bien generacionalmente a los dos personajes y lo que pensaban de Japón. Está Marty, el protagonista de la historia, que en este momento de la película representa los años 80. ¿Sí? Los años 80 en Estados Unidos, debería ser en Occidente, donde Japón estaba a la vanguardia de todo. Entraba el Sony, o sea, entraba todos los productos de Sony, el Discman, el Walkman, todo eso que había hecho Japón, estaba en la cúspide. Y él representa al Doc, a un Doc de los años 50, donde Japón recién se estaba reconstruyendo a partir de lo que había pasado con la guerra. Entonces, claro, él no puede entender que Japón todavía sea, como le pasaba generacionalmente a Marty, lo que había crecido, ¿no? Pero eso más que nada como antesala para mencionarles. Creo que se trata de eso, Aníbal. Pasamos un poquito más adelante, los años 80, ese momento en el cual Japón llega al pico de producción, cuando entran estos, nosotros llegó mucho más tarde todo esto, eso llegó como en los años 90 pasados, por acá, pero esto en realidad se creó en los años 80 en Japón, ¿no? Estamos hablando del Walkman, el Discman, bueno, lo que hoy está proliferando por YouTube, que es el City Pop, era la música que representaba ese boom económico de Japón que parecía no tener techo. Tuvo techo, porque estalló la burbuja económica. Japón entró en una recesión desde la cual hasta el día de hoy le cuesta mucho salir, porque tiene todavía los coletazos, y entra en crisis la teoría de los Genko Keitai, que eran una teoría armada por unos teóricos japoneses, que es la de los gansos voladores. Es decir, intentan explicar con esta teoría cómo Japón lideró, como los gansos, hay un líder que guía todo el resto. Entonces Japón recibía la tecnología, la reinterpretaba, la adaptaba y se la dejaba a todos los otros países asiáticos para que también pudieran hacer uso de la misma, ya fuese en Corea, Singapur, Malasia, etc. Esta teoría entonces empieza a entrar en crisis porque Japón no logra salir de esa recesión. ¿Qué pasa entonces? En los años 2000 nos encontramos con un Japón que había perdido importancia económica porque no logra salir de la recesión. Había perdido importancia política porque la constitución de la posguerra decía, y todavía permanece, que Japón no puede tener ejército de ataque ofensivo, solamente puede tener defensivo. Entonces, pasamos. Esto lo interpreta también un señor llamado Joseph Nye, un teórico estadounidense, cuando habla del soft power, un término que él desarrolla en su libro de 2004 y del cual se pueden desprender estas dos cosas, que es la existencia de un poder duro, que es el militar y económico, esto que había perdido Japón, y la existencia de un poder blando, que es el de los valores y la cultura, el capital simbólico de los países. Entonces, ¿qué estaba pasando prácticamente al mismo tiempo en Japón? Este señor, que era exdirector de una revista llamada Foreign Policy, estaba atestiguando un Japón que lo dejaba anonadado, un Japón pop, un Japón de Kitty, un Japón de música pop que estaba por todos lados. Entonces hace un artículo en esta revista y lo llama Japan's Gross National Cool, el ingreso bruto cool de Japón, básicamente. Esto es para decirles que básicamente a partir de la reinterpretación, pasamos a la siguiente, hoy en día Japón entendió ese papel de esas industrias culturales que tiene, no solo como consumo, sino también como poder político. ¿Sí? Ponemos este video. Opportunity to again host the Olympic Games.
Abe. Super Mario. Las lenguas dicen malas por ahí que lo tuvieron que convencer para hacer eso porque era pero el primer ministro de un partido bastante conservador, entonces bueno, vamos a hacer como Mario no quizás. Bueno, es la pregunta que hago que no me cierra. A ver, si Japón estuvo en recesión desde que yo nací, que yo hace el 95, no los productos que se lanzaron, o sea, Pokémon y todo eso, ¿no podrían haber ayudado un poquito a subir a Japón en manera en parte económica? Ayudaron, pero es un proceso que toma más tiempo. Justamente lo que establece la teoría también que comparte Joseph Nye es que vas a obtener resultados mucho más inmediatos y brutales con el poder militar y económico, ¿no? Como sanciones y demás. Pero con ese tipo de acciones vos lo que haces es coercionar a la gente. Y lo que busca el pueblo es cooptarlo, pero cooptarlo lleva más tiempo y tenés que tener más paciencia. Ahora sí. Por eso. Entonces, es un proceso que ahora vamos a ver que está dando mucho más resultados. De hecho, esto que acaban de ver, si algunos no lo conocían, fue el traspaso de los Juegos Olímpicos de Río 2016 a Tokio 2020. Y todo lo que Japón le vendió a la gente es, vengan porque tengo todos estos productos populares. Y todos saben, fueron tocados por eso, y yo les puedo asegurar que toda la investigación que hice, la gente estaba fascinada de la presentación como una de las grandes presentaciones de países de la historia moderna de los Juegos Olímpicos. Bien, Japón influencia Occidente, todo esto que ven acá tiene estilo, tiene reminiscencias a lo que es el estilo de anime, pero son todos productos de Italia, ¿sí? De Estados Unidos, de Francia. Esto que ven acá es una escena de Toy Story 3. John Lasseter, que fue uno de los ejecutivos de Pixar, era muy fanático de, sigue siendo, lo entiendo, Hayao Miyazaki, entonces le hizo un homenaje poniendo a Totoro, personaje clave de Estudio Ghibli, en su película. Las chicas superpoderosas, bueno, todo esto son cómo ahora se dio vuelta la cuestión y Japón había tomado Occidente, ahora Occidente toma de Japón. Y para cerrar, creo que es la siguiente, de vuelta tenemos valor estratégico para los países al penetrar el imaginario social. ¿Qué pasa cuando muere Akira Toriyama a principios de este año? Todos los que habían sido atravesados por las generaciones, lo que mostró Mel en su primer video, se reunieron, padres, hijos, algunos ya abuelos, a hacer la Genkidama masiva en el obelisco. Genkidama era uno de los poderes que había que juntar mucha gente para pedir ese poder en la serie. Bueno, hicieron esto y lo reflejaron en redes sociales y en tele. Con esto damos el cierre entonces y le pasemos paso a Pepe, así hace un cierre él también. Muchas gracias para Paula.